Gloria a Dios, hermanos. Bueno, yo quiero hablar de la familia conforme al corazón de Dios. Seguramente no vamos a terminar hoy, pero estos domingos vamos a estar hablando acerca de la familia. Yo estoy convencido hace mucho tiempo que el Señor habló a mi corazón. Fui pastoreado por un ministro que le daba tremenda importancia a la familia. De hecho, yo creo que el conocer a la familia del doctor Ríos, poder compartir con ellos, el día sábado compartí con sus dos hijas, juntamente con sus dos esposos, compartí con Otito, solo Oscar faltaba allá. El compartir con ellos en este seminario familiar me hizo recordar la importancia que para el doctor Ríos tenía la familia. Él procreó 2 hijos y 2 hijas, y gracias a Dios, sus 2 hijos y sus 2 hijas están sirviendo al Señor. Yo creo que el hermano Otto se goza al saber, porque yo creo que allá arriba nosotros tenemos comunicación. ¿Qué piensa usted? ¿Hay comunicación? Sí, dice que hay una nube de testigos que está consciente y pendiente de nosotros, los que hemos alcanzar la vida eterna. Y él se goza de que sus 2 ministros hombres o sus 2 hijos hombres estén pastoreando. Eso es una bendición, ¿no cree? Y que sus hijas estén sirviendo al Señor. Yo creo que eso es lo más grande que le puede pasar a un ministro. Recuerdo que la hermana Blanquita, lo he dicho varias veces, pero recuerdo que cuando murió el doctor Ríos, por 3 días desfilaron todos los ministros que salieron de sus lomos. Y cada uno de los ministros quería decir algo muy importante acerca de la obra y el trabajo que había hecho el doctor Ríos. Y bueno, a mí me dieron también 5 minutos para que yo subiera y dijera algo acerca de la obra del doctor Ríos. Y yo no sabía exactamente qué iba a decir, pero el Espíritu sí sabía qué era lo que yo iba a decir. Y subiendo las gradas, porque habían unas gradas ahí en el auditorio Melín Central, recuerdo que el Señor me dijo, no vas a hablar tú. Ala, Señor, solo 5 minutos y no me vas a dejar hablar a mí. Pero usted sabe que cuando Dios habla, hay que hacerle caso, ¿no es cierto? Yo he aprendido a que cuando Dios me habla, yo le hago caso aunque no entienda. Y me dijo, va a hablar la viuda con tus 5 minutos. Porque nadie se le ha ocurrido que la viuda hable. Usted sabe que siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero cuando muere el hombre, como que a todo mundo se le olvida su esposa. Eso lo he visto muchas veces en estos 42 años que llevo en el Evangelio. Y entonces el Señor me dijo, dale el micrófono a la viuda, hermana Blanquita. Y gracias a Dios estaba cerca. Les dije a los hermanos lo que el Señor me había dicho y ella tomó el micrófono. Los que conocen a la hermana Blanquita saben que ella no hablaba mucho, ¿verdad? Pero tenía ojos para ver, ojos espirituales. Y ella dijo algo que tal vez duró 2 minutos, pero que impactó mi vida y que tiene que ver con la familia. Ella no habló de las 2000 iglesias, no habló del apostolado del doctor Ríos, no habló de la revelación, no habló de la palabra profunda, no habló de tantas cosas que ya los pastores habían dicho. ¿Sabe qué fue lo único que dijo ella? Lo único que ella dijo fue, Otto fue un buen hijo. Otto fue un buen esposo. Otto fue un buen padre. Así cerró su speech. Y ahí es donde yo me pongo a pensar la gran importancia que tiene empezar a entender los principios de Dios para la familia. Una familia cristiana debería de ser una familia transformada. ¿Cuántos dicen amén? Una familia conforme al corazón de Dios debería de experimentar cosas totalmente distintas a las que el mundo experimenta. Creo que, sin temor a equivocarme, más de 25,000 iglesias que hay en Guatemala, unas tan grandes como la que se inauguró anoche, con más de 11,000 butacas, muy cómodas. Es el segundo templo en Guatemala que se inaugura con más de 12,000 butacas, otro está en San Cristóbal. Así que esos 2 templos juntos y llenos harían 24,000 cristianos. Y así podríamos hablar de muchos templos grandes o pequeños como este, ¿verdad? Que bajo una carpa pues tenemos la oportunidad no de calmar el calor, pero sí de poder venir a oír palabra de Dios, aún en medio de la incomodidad.
Yo lo bendigo a usted porque en medio de la incomodidad usted viene a oír palabra de Dios. Pero para Dios la familia es sumamente importante. Imagínese usted el legado que dejó el doctor Ríos fue su familia. El legado que yo voy a dejar es mi familia. Al final no importa cuántas personas se convirtieron. No importa cuántas personas fueron restauradas. Al final, ¿sabe qué es lo primero que me van a pedir cuenta a mí? De mi familia. Quizá voy a tartamudear delante del Señor, porque muchas veces los ministros descuidamos nuestra familia. A veces creemos que estamos haciendo la obra de Dios y dándole prioridad a la obra de Dios. Es más, nosotros tuvimos que salir de una cobertura. Usted sabe que tuvimos que salir. Yo como ministro tuve que salir de una cobertura que no creía en la familia. Él tenía muy en poco la familia. Pero la Biblia no tiene en poco la familia. La Biblia tiene muy en alto la familia. Por eso yo quiero empezar con Efesios capítulo 3 y verso 14. Si usted lo tiene ahí, yo espero que usted sea muy cuidadoso para poder abrir su corazón y permitir que sea el Señor el que le hable. Quise poner esta foto porque me gustó, hermana Araceli. Me gustó esa foto. Y conozco a esta pareja. Una pareja preciosa, ministros de Dios, que hace 25 años fueron enviados a República Dominicana. Y fueron enviados por el doctor Ríos. Sufrieron mucho. Fue muy difícil abrir la obra en República Dominicana. Hoy, después de 25 años, el Señor les ha dado una iglesia de más de 2,000 personas. Está ubicada en el mejor lugar de República Dominicana. Realmente se puede ver la bendición. Yo que he estado allá compartiendo con los hermanos, me doy cuenta que es una iglesia de mucha bendición y una iglesia familiar. Y por eso quise tomar esta foto para ejemplificar lo que es una familia. Claro, solo está el padre, está la madre, no pude poner a las hijas, pero indudablemente que también conforman la familia. Dice Efesios capítulo 3, verso 14, ¿lo tiene? Yo espero que usted no se me duerma hoy. Podemos justificar el calor, pero si se me duerme, póngase de pie o me voy a acercar para poder decirle, despierta tú que duermes. Aleluya, dice la palabra del Señor. Por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante el verso 15, usted lo debe subrayar. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Yo no sé si usted ha meditado alguna vez que hay familias en el cielo. ¿Ha meditado usted eso? Yo no acabo de entender completamente cómo se forman esas familias en el cielo. ¿Será que son todas las familias de cristianos que se han ido y que ya están juntos? Nos abre la palabra en el Antiguo Testamento algunas ventanas importantes, porque cada vez que moría un rey, uno puede ver que dice, y fue reunido con sus padres. ¿Ha leído usted eso? ¿O usted ya no lee el Antiguo Testamento? Bueno, apenas lee, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir que, aunque sea una vez a la semana, lee la Biblia en sus casas? ¿Sí? 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 Bueno, todavía algunos no levantan la mano, porque si les hubiera dicho, ¿cuántos leen la Biblia una vez al día? ¿Cuántos levantaríamos la mano? ¿Ah? Algunos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. El alimento para el hombre interior es la palabra de Dios. Entonces, esa ventana es muy interesante porque dice, y murió fulano de tal, hablando de un rey de Israel, y fue reunido con sus padres. ¿Será que esa es la familia de la que está hablando en los cielos? ¿O usted cree que en los cielos hay familias de otras estirpes? No quiero profundizar sobre eso, pero sí quiero hacerle ver que cuando dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando que de Él, dice, del Padre, recibe nombre toda familia en el cielo y toda familia en la tierra. A veces uno como pastor
se pone a pensar cuántas familias estaré pastoreando. Y bueno, he llegado a la conclusión que pastoreo unas 50, 60 familias, aunque está aumentando el número. Porque un solo miembro de una familia que venga aquí a la congregación para mí es la familia. Es una familia. Y una de las cosas que me estaba diciendo el Señor sentado ahí es que debo de buscar a las familias, especialmente de los que solo un miembro viene a esta congregación. Porque es importante saber por qué solo un miembro de una familia asiste a la congregación. Puede ser que sea el único cristiano. Entonces hay que llevarle la palabra del Señor a esa familia. Puede ser que los miembros de esa familia estén en otra congregación. Si están en otra congregación y cada caso es distinto, pues yo creo que de alguna manera poder conocer las necesidades tan específicas de la familia. Yo he creído que una iglesia fuerte está constituida por familias fuertes. Si usted tiene una familia débil, si su familia todavía no está caminando en los principios de Dios, sepa que esa debilidad la va a transmitir a la iglesia. Y me temo, porque les conozco, que muchas familias aquí están debilitadas. Y por eso ha venido tanto ataque. Por eso ha venido tanta batalla. Por eso hay tantas citas de ministración. Por eso la palabra es la que nos restaura. La palabra es la que nos bendice. La palabra es la que nos fortalece. Amén. Si algún niño o joven está hablando durante el culto, yo voy a pedir por favor que algún servidor se dé cuenta y se acerque. Porque no venimos al culto a la hora de la palabra a hablar o a reírnos o a contar chistes. Amén. La palabra merece respeto. Entonces, por favor, si usted como servidor ve a alguien que está platicando o contando chistes, pues por favor acérquese para que no lo haga. Muy bien, sigamos viendo lo que el Señor tiene para nosotros. El concepto familia, hermano amado, no empezó en el corazón del hombre. Todos los que hemos estudiado estudios sociales desde la primaria nos indican que la familia es un resultado de la evolución humana, de la sociología que se ha venido desarrollando. Quizá algunos de ustedes que se han dado cuenta de cómo grafican la familia prehistórica, ¿verdad? Algunas las dibujan o las ponen en el cine como dibujos animados y muchos saben que aún la familia prehistórica que el esposo dice el amor cavernícola era darle con un mazo a la esposa. Yo digo que algunos esposos modernos quisieran darle con un mazo a la esposa, ¿verdad? ¿Aló? O la esposa quisiera darle con un mazo al esposo. Pero esos sentimientos ya no los tiene usted, ¿verdad? Ya no es prehistórico. Usted ya es hijo de Dios. Aleluya. Entonces, note usted que hay un concepto muy interesante que nosotros pasamos por alto. Por eso le digo que la familia es tan importante. Porque tenemos un Padre eterno. Así dice la Biblia, ¿verdad? Padre eterno. Eso significa que hay un Padre que no tuvo inicio. Pero también, si hay Padre eterno, hay Hijo eterno. ¿Estamos de acuerdo? Y ya un Padre eterno y un Hijo eterno constituyen una familia. Entonces, el concepto familia es eterno. No ideó o creó el Altísimo cuando trabaja con esas naturalezas derivadas. No pensó en relaciones distintas al concepto que nosotros ahora manejamos como familia, sino que estableció un Padre eterno y un Hijo eterno. Si me prestan una Biblia, voy a usar esta pequeñita. Este es el puñalito de mi esposa. Y me acompaña a Juan capítulo 1 y verso 1, que es un verso muy conocido, tal vez no entendido, porque no es fácil poder profundizar en este verso. Pero dice, en el principio era el verbo. Ahí está el Hijo. 1:1 de Juan, el Evangelio se usa Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
Ahí Dios es el Padre, ¿estamos de acuerdo? Esto es en algún momento, ese principio está en algún momento de la eternidad pasada, pero cuando dice en el principio que es un punto dentro de la eternidad pasada, la eternidad como concepto es difícil el poderlo establecer. Los que estudian ingeniería o matemáticas saben que nos ponen un infinito, un menos infinito, ¿verdad? Para esa cuenta de los números naturales. Y nos ponen, para los números positivos, nos ponen un más infinito. Y eso ni los mismos matemáticos saben qué significa, pero es un símbolo, es un 8 acostado, que indica que eso no tiene principio. Continúa. Entonces, cuando dice en esa línea de tiempo, de eternidad, en el principio está hablando solamente de un punto de la eternidad pasada, pero todavía había más eternidad y más eternidad. ¿Me estoy dando a entender? En el principio entonces vemos la comunión de un padre con el verbo, su hijo. ¿Me está siguiendo? Así que desde lo que nosotros podamos atisbar con nuestra mente, siempre ha habido una familia. ¿Me está entendiendo? Siempre ha habido una familia. Antes de que el hombre fuera creado, o la tierra o el universo fueran creados, ya había una familia. Entonces yo quiero empezar a mostrarle a usted la importancia que tiene su familia. Yo quiero empezarle a mostrar a usted que si ese concepto nació en el mismo corazón de Dios y es un concepto y una realidad, más que concepto, es una realidad eterna, entonces algunos de ustedes, y no todos, yo espero que empecemos a darle la verdadera importancia a nuestra familia. Como pastor, yo he tenido la tristeza de ministrar personas que han caído en adulterio. Cristianos, hijos de Dios, que han tenido tan en poco su familia, que han tenido los lazos familiares tan empequeñecidos, que por un momento de placer han caído en adulterio. No hay cosa más difícil que trabajar el corazón de un hombre o el corazón de una mujer que ha caído en adulterio, porque el pecado sexual endurece el corazón. Y por lo tanto hay que trabajar mucho para que ese corazón se suavice y venga la restauración sobre esa familia. Dicho sea de paso, un adulterio no debería de ser causa de un divorcio, sino que por el contrario, un adulterio debería de ser motivo de restauración. Dice todavía Dios, yo aborrezco el divorcio. ¿Lo ha leído usted en el Antiguo Testamento? Dios aborrece el divorcio. ¿Y por qué ahora entendemos nosotros que Dios aborrece el divorcio? Por el concepto familia. ¿Se imagina usted al padre separándose de su hijo? ¿O al hijo separándose del padre? La única vez que la Biblia muestra que el padre se tuvo que separar del hijo fue cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero lo hizo solamente por cargar sus pecados y los míos, porque Dios no puede convivir con el pecado. Fue la única vez que el hijo estuvo separado del padre y el padre se tuvo que separar del hijo. Así que la ruptura entre padre e hijo fue por usted y fue por mí. Pero gloria a Dios porque en la resurrección, y aún antes de la resurrección, para los que conocemos la revelación del holocausto, fue muy poco tiempo el que esa ruptura duró. Porque cuando el Señor fue hecho holocausto y fue resucitado, sabemos que ahí fue ese sacrificio acepto. Y nosotros a través de ese sacrificio, de esa ruptura, que tal vez no lo habíamos visto de esa manera, somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Y podemos tener restauración personal, que no tendría ninguna razón de ser la restauración personal si no hay restauración familiar. Pero con todo mi corazón me he entristecido cuando llega a veces un varón y me dice, hermano, caí en adulterio. Y lo que más le preocupa es cuándo le voy a dar otra vez el privilegio. Eso duele. Duele mucho saber que para un hombre es más importante un privilegio, y digo un hombre indeterminadamente, no estoy generalizando, pero qué triste saber que para un hombre es más importante su privilegio
que su familia. Todavía no puede ver porque está enceguecido que el adulterio es algo que está rompiendo lazos más fuertes y más profundos que un servicio a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Por eso yo tengo que recordarle cosas que la Biblia dice y que yo recibí desde niño. La primera prioridad que todo cristiano tiene es su relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero no haber venido a una iglesia bautista. Yo espero que no haya venido a una iglesia presbiteriana. Yo estoy aquí en una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, manifiéstese. Cuando uno dice amén, hermano, lo que está diciendo es así es o así sea. Estoy de acuerdo. Amén. Y un hermano normal, porque Watchman Nee escribió sobre el cristiano normal, mejor añadámosle un poquito más. El pentecostal normal dice gloria a Dios, dice aleluya, dice amén, aplaude, se pone de pie, hace algo para mostrar que está de acuerdo con lo que se está enseñando. Muchos nunca salieron de la tradición. Usted sabe que yo caminé 10 años en la tradición evangélica, ¿verdad? Ahí no se aplaude, ahí no se dice ni pío. Y si usted viene de la tradición evangélica, porque yo vengo de la tradición evangélica, y todavía tiene esas formas religiosas, en el nombre de Jesús destruya ese vestido religioso y tome libertad en el Espíritu, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, cada aleluya que yo digo sale de lo profundo aquí de mi corazón y algo produce para afuera cuando lo expreso. Yo creo que también lo puede hacer Dios en usted. Aleluya. Qué rico. Un Padre eterno y un Hijo eterno, por lo tanto tenemos una familia eterna. Si tenemos una familia eterna, nos vamos a dar cuenta que el modelo más importante incluso que el tabernáculo de Moisés, el modelo más importante que la Jerusalén celestial, el modelo más importante que está en la Biblia, no es todas esas cosas que nos trasladan tremendas revelaciones, sino que es un Padre eterno con un Hijo eterno. Y porque tal vez usted no está preparado, no podemos hablar de Madre eterna. Pero ahí dejémoslo. Vemos entonces que el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el libro de los principios, es interesante que vemos a varón y hembra los creó. Así empieza la Biblia, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que la Biblia empieza con una familia y termina con una familia? ¿Será tan importante para Dios que al inicio de su revelación y al final de su revelación y en todo el recorrido de esos 66 libros de la revelación nos habla sobre familias? Casi en ningún momento podemos nosotros sustraer el concepto familia para dar una interpretación adecuada de lo que el Señor nos quiere revelar. Así que la segunda cosa más importante que usted tiene después de su relación con Dios, hermano amado, ojalá que se lo meta bien en su corazón, no solamente en su mente como un concepto intelectual, es su familia. Muy poquitos dijeron amén. Yo tuve que ser muy fuerte, hermano, para ministrar esto porque la iglesia donde había ido había estado también bajo esa cobertura que yo le contaba a usted, donde la familia no es importante. Y el Señor me hizo hablar muy claramente para romper con ese tipo de conceptos. Porque si no rompemos con conceptos religiosos o que los hombres, bajo interpretación personal, quieren trasladarnos, hermanos amados, podemos ser dañados grandemente en nuestras familias y nuestras generaciones pueden ser dañadas. Yo sigo leyendo en la Biblia que es tan importante el ministerio que Dios llama cuando dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero pone un requisito para el obispo. Y el requisito que pone para el obispo, para el ministro, es que gobierne bien su casa. Y el gobernar su casa no es que de una manera abyecta le ponga la
vota sobre la esposa, sobre los hijos, sino que gobernar, nosotros tenemos un concepto equivocado de gobierno porque lamentablemente no tenemos buenos gobiernos. ¿Y sabe la razón por la que no tenemos buenos gobiernos? Es porque no ha habido buen gobierno en la familia. A mí me enseñaron, y no sabía yo que eso era una gran verdad, que el principio o la base de la sociedad es la familia. Usted fue maestra, ¿verdad, hermana Eva? ¿Usted enseñaba eso en estudios sociales? Que la base de la sociedad es la familia. Y eso no solamente es un concepto humano, es cierto. Si las familias no están bien fortalecidas, no puede haber una nación fuerte. La razón por la que Estados Unidos se está resquebrajando y sus principios de todo tipo se están echando a perder es porque perdieron el concepto valioso de la familia. Es el país que más está generando leyes para los matrimonios gay que van en contra precisamente del concepto de Dios para la familia. Dios estableció que una familia está compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos. Jamás Dios ha dicho que dos mujeres pueden ser padre y madre. Jamás Dios ha dicho que dos hombres pueden ser papá y el otro puede ser mamá. Eso no existe en el concepto de Dios para la familia. Hoy es duro para los ministros que quieren ser fieles a Dios pastorear en aquel país porque pueden ser demandados y pueden ser encarcelados por no casar a este tipo de personas. Pero es preferible ir a la cárcel, hermano, que ir en contra de los principios de Dios. Cada vez va a ser más difícil y acuérdese que Guatemala le gusta copiar todo lo que hacen los países. Así que no tardará mucho sin que lleguen ese tipo de situaciones al Congreso y ojalá que nosotros oremos para que eso no pase. El Génesis entonces está compuesto por un varón y una hembra. Es lo primero que Dios pone como una figura. Yo le voy a mostrar a usted y demostrar con la palabra que la familia es la que reproduce el carácter de Dios en la tierra. Cada vez que un varón abandona a su esposa, lo que le está diciendo al mundo, estoy hablando en el contexto cristiano, cada vez que un varón abandona a una mujer, a su esposa, y se va con otra, le está diciendo al mundo que Cristo puede abandonar a la iglesia e irse con otra. No sé si me estoy dando a entender. Cada vez que un padre inadecuadamente trabaja sobre la vida de sus hijos, lo que le está diciendo al mundo es que Dios como padre no sabe cómo trabajar con los humanos, no sabe trabajar con los que estamos en la tierra. Dios quiere y anhela que cada familia cristiana que tiene los conceptos de Dios, que los conoce y ha decidido ponerlos por obra, refleje el carácter de Dios en la tierra. Yo siempre le he dicho a usted que mi sueño ha sido en esta congregación que cada familia suya y mía sea un foco de avivamiento donde vivimos. Nosotros automáticamente tendríamos, si aquí hay 60 familias representadas, 70 familias representadas, no sé exactamente, pero si cada uno de nosotros formáramos un foco de avivamiento en nuestra casa, donde nuestros vecinos, nuestra familia cercana pudieran llegar a recibir una experiencia maravillosa del carácter de Dios reflejada en esa familia, hermano amado, habría un avivamiento. Si cada uno de los 40%, 50% con el gran avivamiento que pretendemos tener en Guatemala, reflejáramos el carácter de Cristo por medio de la familia, hermano amado, este país estaría totalmente transformado. Mas, sin embargo, lo que estamos viviendo es una gran religiosidad, una gran hipocresía. Muchas veces nosotros estamos en el culto pretendiendo tener una buena familia. Como no es chute, ¿verdad? Para los que no conocen esa palabra, se las traduzco. Metiche. Si todavía usted, su lenguaje, su léxico es demasiado alto, ¿qué podríamos decir de metiche? ¿Ah? ¿Cómo? Entrometido. Esa ya es del diccionario. Así que si usted chuta, entrometido o metiche,
Yo ayer de chute miraba algunas cosas en la televisión y pude ver la entrevista a un ministro que iba con su esposa. En un momentito de la entrevista él le agarra la mano, pero yo podía percibir que ellos viven separados. Hay una división ahí. Y si le pasa a los ministros, también les pasa, o pasa hasta en las mejores familias. Si usted está entendiendo lo importante que es para Dios la familia, usted tiene que entender que si Satanás tiene cola y cachos, porque así nos lo han dibujado, si Satanás tiene cuernos, y si Satanás es tan feo como lo presentan, y yo sospecho que cuando se presenta no se presenta así. Pero si eso que dibujan representando el mal que Satanás es como un enviado de las tinieblas, yo quiero que usted visualice, hermano, que todo su deseo, que el Señor reprenda al diablo, es destruir su familia. Yo quiero que usted lo entienda muy bien. Como yo sabía que iba a trabajar con familias, yo le dije, Otto, empiecen a orar, empiecen a interceder. Tomen muy en serio la intercesión, porque donde Dios quiere meter las manos, también Satanás las mete. Y si algo he aprendido en estos años últimos, es que cada vez que queremos trabajar con familias, el enemigo se interpone. En la primera reunión que tuvimos, nos dimos cuenta que varias familias no habían podido llegar porque siempre hay algún problema en el camino. O se enferma un niño, o se pincha la llanta, o se arruina un carro. Y eso yo lo tengo bien establecido, que es Satanás el que quiere evitar que la familia pueda ser restaurada. Por eso si el próximo domingo usted no viene, yo voy a entender que el enemigo está haciendo ya su ataque en contra. Pero ¿cuántos podemos reprender al enemigo? ¿Cuántos podemos tomar autoridad contra el enemigo? Muchas cosas que el sistema del mundo está metiendo actualmente como la novedad, como la moda, tiene como objeto separar las familias. Los mismos aparatitos, los iPhone, los BlackBerry, los Android y todos esos aparatitos, ¿sabe para qué sirve? Para separar a la familia. Como cumplí años en estos días, ¿verdad? Y para llevarlo a celo, quiero decirle que usted solo me hizo un pastel, allá me hicieron 3. Así que me debe 2. No sé por qué los hermanos me hicieron 3 pasteles, pero bueno, comimos pasteles. Pero no había tenido oportunidad de estar con mis hijas y este viernes fuimos a comer para estar en familia. Y yo les tenía que decir continuamente, apaguen el celular. Apaguen el celular. Estamos comiendo. No, es que solo ahorita mando un mensaje. No, es que solo ahorita. Así que generalmente las reuniones familiares ahora son con BlackBerry en mano, Galaxy, iPad. Y se está volviendo un problema social tan tremendo que yo creo que ya los estudiosos de la conducta humana se están preocupando. Porque antes los güiros, como decimos aquí en Buen Chapín, los patojos, los ishcocos, ¿qué más? Los ishtos, eso te suena feo. Los patojos, pues. Antes salían a jugar en el recreo de la escuela. Hoy están todos sentaditos. Ya no hacen ni ejercicio. Es tan cautivante la tecnología actual. Las redes sociales están generando tal interés en el alma del joven y del niño, porque nosotros nos encontramos con un nieto de un ministro, muy inteligente el niño, 2 años, y hablaba muy bien el inglés, el niño de 2 años.
Realmente la sociedad norteamericana, su educación o su sistema hace que el niño realmente desde muy corta edad sea independiente. Pero lo que nos dejaba con la boca abierta a mi esposa y a mí es que tenía su mini iPad, 2 años, y la manejaba mejor que mi esposa. El niño de 2 años con su mini iPad. ¿Cómo vendrán los niños dentro de 10 años con la computadora metida en el cerebro? ¿Qué cosas incorporadas irán a tener los niños con la tecnología, pero que está volviéndonos robotitos? Nos está alejando de las relaciones interpersonales. Una de las cosas que yo creo que ahora tenemos que hacer, y por lo menos tenemos que empezar, deberíamos de empezar en casa, pero si no lo hacemos, debemos hacerlo en la iglesia. En la iglesia, hermano, traiga Biblia, no traiga iPad. Yo sí la puedo traer porque me está sirviendo para poder graficar algunas cosas. Pero lo que usted traiga, yo quiero estar sabido que usted está leyendo la Biblia en el celular y no está mandando mensajitos. Hace un rato yo tuve que mandar un mensaje porque la hermana Erika pidió oración. Usted sabe que la operaron el día viernes. Gracias a Dios su operación fue un éxito, pero los síntomas de recuperación son difíciles. Y entonces nos estaba pidiendo oración y entonces yo le puse un mensajito ahí porque era necesario ponérselo, ¿verdad? Pero óigame, necesitamos nosotros darnos cuenta que de la manera sutil o de la forma más grotesca, el enemigo va a querer dañar su familia. Yo me pregunto, y me estoy preguntando en este momento, ¿cuándo empieza Satanás, el Señor reprenda al diablo? ¿Cuándo empieza Satanás a dañar la familia? Cuando hablo de una familia que todavía no está constituida, es decir, de un joven soltero o de una señorita soltera, ¿cuándo cree usted que empieza Satanás a dañar a esa joven y a ese joven, a ese varón, para dañar su familia que todavía no está puesta, que no está desarrollada? ¿Cuándo cree usted que empieza? Desde el vientre. Si ese joven fue concebido fuera del matrimonio, si esa jovencita fue concebida fuera del matrimonio, ya desde ahí el enemigo empezó a dañar la familia futura. No sé si me estoy dando a entender. Hermanos amados, es terrible cómo el joven en la iglesia cristiana, no le estoy hablando del joven en el mundo, pero el joven en la iglesia cristiana, en un alto porcentaje, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. La virginidad está siendo ya algo pasado de moda en el concepto del joven cristiano. Quiere decir que aquel que ya ha caído en este tipo de experiencias, por supuesto hay restauración y hay perdón de pecados, hermanos amados, jóvenes amados. Pero yo quiero decirte que esas primeras experiencias sexuales que has tenido fuera del matrimonio, esos manoseos de noviazgos que no han llegado al matrimonio, esas libertades que tú te has dado como joven sin querer hacerle caso a tus padres o mucho menos al ministro, ese tipo de situaciones alimentadas también por la televisión, por el cine y todas las cosas que tú ves y permites que tus ojos vean, ya están dañando tu concepto familiar. Y solo será cuestión de tiempo que esas cosas que tienes en tu mente, esas cosas que llegaron a tu alma, esas cosas que permitiste adentro de tu corazón, dañen la familia que todavía no ha iniciado. ¿Se da cuenta la estrategia del enemigo tan terrible? Pero ¿cuántos saben que Dios es más poderoso? Dios es mucho más poderoso. Y si el diablo quiere hacer daño desde el vientre, también Dios quiere bendecir desde el vientre. También Dios quiere traer luz, traer revelación, traer palabra, traer conocimiento que haga que tus hijos y tus nietos sean bendecidos. ¿Dónde cree usted que viene el problema gay? Muchas veces viene desde el vientre. Otras veces inicia fuera del vientre. En otras ocasiones inicia cuando el padre de familia debería de transmitir identidad a sus hijos acerca de que tú eres un varón y tú eres una mujer. La indefinición que está en el corazón de muchos jóvenes, porque hermano amado, mi esposa tiene como un radar. Yo no sé cómo hace, pero
solo observa y rápido detecta problemas de homosexualidad en jóvenes y aún en niños. Y uno se pregunta, es una familia cristiana. ¿Dónde sucedió el ataque para que esa alma sea de un joven o sea de una señorita o de un niño, que es más terrible todavía? ¿Dónde empezó el ataque para que ese niño crea que es mujer? O esa niña crea que es hombre. Y eso también destruye todo el concepto acerca de la familia. Yo no sé a qué hora empecé. Y tengo 19 días de no predicarles. Así que no sé a qué hora voy a terminar. Así que permanencia voluntaria. Yo sé que hay calor, pero téngame paciencia. Yo quiero hablarle de las declaraciones olam. Es un concepto hebreo. Usted lo encuentra en muchas partes del Antiguo Testamento, pero yo lo quiero llevar a Jeremías, capítulo 6 y verso 16. Quiero hablarle de esto porque si la familia es una realidad eterna, si la familia ha estado en el corazón de Dios como lo hemos tratado de ver, y la importancia que Dios le da a la familia es la misma importancia que le da el enemigo de nuestras almas, es importante que usted y yo tengamos conocimiento acerca de lo que Dios nos quiere enseñar respecto, en este caso, de la familia. Por supuesto, las declaraciones olam funcionan para todo lo que tiene que ver con la vida en la tierra. Es más, considero que las declaraciones olam, que son declaraciones eternas de Dios, funcionan para todo lo que Él ha creado. Por eso Jeremías capítulo 6 y verso 16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas o los senderos antiguos. Aquí la palabra es olam, preguntar por los olam. Así lo podríamos nosotros traducir. Y preguntar por los olam de Dios. ¿Cuál es el buen camino? En otras palabras, las declaraciones olam de Dios son las únicas que definen el buen camino. ¿Cuántos de ustedes quieren andar en el buen camino? Note usted que Jesús mismo se definió como yo soy el camino. Así que el camino es una persona. Y es una persona muy importante, es la persona de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Por supuesto, Cristo es el buen camino. Cristo mismo encarna todas las declaraciones olam de Dios. Ahora, lo quiero definir. Dice, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. No es solamente saber, hermanos. Yo me temo que muchos de ustedes saben lo que deben hacer en su familia, pero no caminan por ese camino, sino que han decidido o hemos decidido en determinado momento caminar en nuestros propios caminos. Y eso es lo que trae tarde que temprano problemas a la familia. Y dice que el que anda por ese camino, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tan sincero es usted? ¿O puede ser usted hoy? ¿Cuántos creen que ya alcanzaron un total descanso para sus almas? Total. Total. Qué bueno que ninguno levantó la mano. Porque si somos sinceros, nuestra alma está inquieta. Nuestra alma está buscando. Cuando el alma está inquieta, busca soluciones. Algunos de ustedes creen que estudiar les va a dar o les va a quitar el vacío de su alma. Otros creen que casarse les va a ayudar a quitar el vacío de su alma. Algunos piensan, bueno, cuando tenga esa casa nueva que tanto anhelo, me va a quitar el vacío de mi alma. Otros que se han propuesto ser millonarios o tener cierta cantidad de dinero o ciertas propiedades, estarán pensando, eso verdaderamente me va a quitar a mí el vacío de mi alma. Y muchos pensamos en diferentes cosas. Otros estarán pensando, cuando yo sea pastor, seguramente me va a quitar el vacío de mi alma. Yo soy pastor y todavía hay vacío.
Cuando sea apóstol. Oh, mega apóstol, hiper apóstol. Cuando tenga el templo más grande de Guatemala, me va a quitar los vacíos del alma. No, el único que quita los vacíos del alma es Cristo. Cuando nosotros permitimos que Él realmente llene esos vacíos. Entonces, hallaréis descanso para vuestras almas, pero Israel dijo, no andaremos en él. Yo me temo que varios de ustedes, después de que yo termine de hablar, no este día, sino que las veces que estaré enseñando sobre la familia, van a decir, no ando en ese camino, pero yo me lavaré las manos. Yo me quedaré tranquilo delante de Dios que ya lo hice responsable. A usted, joven, a usted, señorita, padre y madre, esposo y esposa que está aquí. Senda antigua, entonces, es Olam. Literalmente se traduce tiempo fuera de la mente. Eso no lo entendemos nosotros, ¿verdad? Pero es el literal del hebreo. La palabra Olam es tiempo fuera de la mente. Por lo tanto, los que traducen la Biblia lo traducen como eternidad o como principios eternos de Dios. Olam para la familia es lo que vamos a estar tratando en estos días de entender, de conocer y de practicar. Muchos de ustedes se van a encontrar con que estos principios seguramente ya no los pudieron practicar porque eso destruyó su matrimonio. Algunos de ustedes quizá van a pensar, si yo hubiera conocido esos principios antes de que mi esposo hubiera muerto, las cosas hubieran sido diferentes. Otros podrán pensar que si hubiera conocido esos principios, tal vez yo tendría ahora esperanza. Pero a todos, en cualquier pensamiento que tengan, yo les quiero decir que hay esperanza para nuestras familias. Acuérdense que no estoy hablando solo de matrimonios, yo quiero hablar de familias. Por lo tanto, si tú estás aquí y tu familia no está aquí, y si el resultado del pecado y el resultado de muchas cosas donde tal vez tú te involucraste, porque muchos de nosotros, hermanos, yo soy el primero en reconocerlo, hemos hecho mal nuestro trabajo de padres. No hay padres perfectos. Ninguno de los que estamos aquí podemos pararnos y decir que hemos hecho excelente nuestro trabajo de padres. ¿Y sabe por qué no lo hemos hecho? Porque no aprendimos a hacerlo. Lamentablemente nuestros propios padres se equivocaron. Lamentablemente, aún si tuvimos padres cristianos, y no todos aquí han tenido la bendición de tener padres cristianos, ni siquiera los padres cristianos han tenido la luz y han tenido el conocimiento y la decisión de vivir los principios de Dios para la familia y que eso traiga como resultado que nuestros hijos verdaderamente sean ministrados adecuadamente. Yo como padre, y espero que usted como padre y usted como madre, debemos de hacer un compromiso con Dios. Nos gusta la escatología, ¿no es cierto? Algunos quisieran que yo estuviera enseñando escatología. Pero voy a enseñar escatología, solo que en contexto familiar. Le voy a enseñar a usted una de las grandes señales escatológicas que la gente pasa por alto y que tiene que ver con la restauración de las familias. El Señor no quiere que un padre sea el único que se levante cuando Él venga y que tenga comunión con Él en las parucías. Yo creo que el Señor está esperando que papá, mamá e hijos estén con Él. Una de las cosas que me decía el Señor allá en Estados Unidos es, ¿ya te diste cuenta que los muertos que se levantaron después de la resurrección de Cristo fueron a las casas? No fueron a las sinagogas. Dice literalmente Mateo que fueron a las casas. Y me preguntó el Señor, porque el Señor a veces le hace unas preguntas que son bien sencillas y las respuestas caen de su propio peso. Y me dijo, ¿qué hay en las casas? ¿Y qué hay en las casas? ¿Ah? ¿Qué hay?
Familias, una casa, tiene sentido si adentro hay una familia. Pero ¿nota usted que aún el modernismo lo que hace es que el hijo ya no quiere estar en casa? El ambiente familiar se torna tan difícil en la casa que el hijo ya no quiere estar. Y si trabaja 8 horas, trabaja 14. Y todavía estudia después de las 14 para no estar en la casa. Porque es un excelente pretexto para no estar en un lugar donde no se siente cómodo. Y ahí lo único que tenemos que aceptar todos nosotros, si nos sucede así, es que el trabajo lo está haciendo bien el enemigo. Y nosotros no estamos dejando que sea Dios el que haga el verdadero trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Tener a los hijos pequeñitos es una enorme oportunidad de hacer las cosas correctamente. Si tú tienes hijos pequeños, atesora este tiempo. Dice Génesis 2:24, le quiero poner uno de los ejemplos, tal vez va a ser el único del cual vamos a poder hablar hoy, donde se ve un principio olam para la familia, que tiene que ver con la pareja, que es la base de una familia. Muchas y muchos aquí se pondrán a meditar que por no seguir al pie de la letra este principio, quizá hoy están solos. Y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto habla de un principio. Nadie puede unirse a otro si primero no ha dejado algo. ¿Me estoy dando a entender? Tú no te puedes unir a tu esposo al punto de llegar a ser una sola carne si no dejas padre y madre. No significa ese dejar que te vayas a otro país, porque por muy lejos que te vayas, a la luna te puedes ir. ¿Sigues amarrado a un padre o sigues amarrado a una madre que no has perdonado? Muchos de los problemas de los matrimonios jóvenes, cuando inician su relación, es que el varón puede estar amarrado a su mamá o a su papá, y la esposa puede estar amarrada a su mamá o a su papá, y mientras no cumplan con ese principio, porque ese no lo inventó el hombre, ese principio lo inventó Dios, ese principio lo estableció Dios. Dice, por tanto el hombre, y ahí hablan términos genéricos, involucra a la mujer, dejará. Yo tengo que hablar un poco de mi propia experiencia, porque es la que conozco mejor. Tengo más autoridad para hablar de ella. Como le he contado, soy hijo de divorcio. A los 10 años, mi papá se divorcia de mi mamá y ya no está en casa. Entonces crezco con mi mamá. Mi mamá en ese momento, recuerdo que me dijo, Sergio, ahora tú eres el hombre de la casa. Error. ¿Cómo le pueden pedir a un niño de 10 años que sea el hombre de la casa? Es fatal. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que yo me lo creí. Todavía recuerdo las noches de insomnio. Estoy hablando de un niño de 10 años. Preguntándome si entraba un ladrón, ¿qué iba a hacer? No tenía un hermano mayor, tenía una hermana mayor. No tenía un hermano menor, sino tenía una hermana menor. Yo no sé qué hice en la preexistencia. Eso es solo para que despierten los que están dormidos.
Pero me tocó crecer con mi mamá y mis dos hermanas. Me caso y el Señor me da 3 bellas hijas. Un día estaba en mi casa con mis 3 hijas, mi esposa. Estaban muy chiquititas, había 2 empleadas en la casa porque era difícil manejar esas 3 pequeñas niñas con tantas necesidades que generan los niños pequeños. Mi mamá me fue a visitar y estaba un mes en casa. Se fue con su empleada, mi mamá. La perra no era perro, era perra. Y entonces yo me puse en el patio un día, Señor, ¿qué hice en la preexistencia? Pero ya despertó usted hoy, ¿verdad? Pero en realidad Dios, cuando yo me casé, fíjese que mis hermanas fueron muy listas. Mi hermana mayor que solo se graduó y se casó. Mi hermana menor se puso también las pilas y se casó. Así que solo quedé yo y mi mamá. Entonces yo entendí el mensaje de mis hermanas. Cuida tú a mi mamá. A ver si te puedes casar. Yo he aprendido que la Biblia hay que ponerla por obra y uno de mis pasajes favoritos en esa época era: bástate a cada día su propio afán. Yo no pensaba en el futuro. Yo solo vivía el día que tenía que vivir delante de Dios. Porque al fin y al cabo no sabía si me iba a casar o no. Sin embargo, Dios me tenía reservada una bella esposa, de adentro y de afuera. Y me casé cerca de los 27 años. Mi esposa no me dejará mentir que cuando mi mamá llamaba era una mujer muy enferma. Ella tenía unas 5 o 6 enfermedades que cualquiera de todas ellas la podía haber matado. Y era muy difícil. Y dicho sea de paso, tiene que ver las enfermedades de mi mamá con el matrimonio, porque las enfermedades le vinieron a ella al momento del divorcio. Muchas mujeres, aún su vida física se ve deteriorada cuando se da rupturas de ese tipo. Los médicos internistas, cuando tratan la diabetes, dicen que muchas de las diabetes vienen por un impacto emocional que puede cambiar el metabolismo de la persona y generarle hasta la diabetes. Así que los problemas internos generalmente impactan. Y es probable que tú estés enfermo o estés enferma y que tenga que ver con la familia y las relaciones familiares. De tal manera que yo recuerdo que cuando mi mamá me llamaba, generalmente me contaba sus dolores físicos, sus problemas, su situación. Y creo que mi mamá hubiera deseado vivir conmigo. Ella esperaba que yo me la llevara a casa. Pero yo no me la llevé a casa. Tenía muy claro que tenía que empezar mi matrimonio solo. Generalmente nosotros utilizamos el alma para decir: pobrecita mi mamá, pobrecito mi papá. Pero yo tuve que entender algo, porque hermano, cuando nosotros entendemos las cosas por espíritu, parece que en el espíritu tenemos que tener entendido eso, y los que vinieron al seminario de los hallazgos del espíritu entenderán un poquito mejor lo que les quiero decir. Fue el último miércoles que estuve aquí en Guatemala. En el espíritu no hay sentimientos. En el alma están los sentimientos. Y yo tuve que entender que aún el divorcio de mi mamá con mi papá involucraba responsabilidad de parte de ella, como involucró responsabilidad de parte de mi papá. Obviamente nunca la dejé sola. La apoyé económicamente, la visitaba, si había necesidad de llevarla a casa, la llevaba a casa, compartía esa responsabilidad con mis hermanas, pero el punto al que yo lo quiero llevar es que cuando mi mamá me llamaba, yo ya no era el mismo después de colgar el teléfono. Y eso significaba que todavía estaba amarrado a ella. ¿Está entendiendo? Ella me transmitía su tristeza. Ella me transmitía su desánimo.
Ella me transmitía muchas de las cosas que ella estaba viviendo al vivir sola y enfrentar enfermedades. Que yo creo que mi esposa notaba que después de esa llamada telefónica, hasta de mal humor tal vez me ponía. Y eso lo único que indica es que los cordones umbilicales no se han cortado. Yo te quiero hablar en estos minutitos que tú me has tenido paciencia de la necesidad de cortar cordones umbilicales con tus papás y tu mamá si ya eres casado, y si no lo eres, la necesidad de empezar a ministrar esas circunstancias que te mantienen atado a tu mamá o te mantienen atado a tu papá, porque la falta de perdón se considera un lazo demasiado fuerte que te mantiene atado a la persona que todavía no has perdonado. Incluso, la Biblia dice, citando la parábola de los deudores, ¿se acuerdan aquellos dos deudores? Que cuando yo no perdono, meto en cárcel a la persona que yo no perdono y yo mismo me encuentro encarcelado. Así que si yo no he logrado dejar, porque la palabra dejar a su padre y a su madre significa no solamente vivir lejos de ellos, geográficamente hablando, sino significa cortar todo aquello que te afecta en tu propia personalidad y tiene que ver con tu mamá y tiene que ver con tu papá. Muchos matrimonios han estado a punto de naufragar por dos fantasmas en esa casa, mejor dicho, 4 fantasmas. Papá, mamá de él y mamá y papá de ella. Muchas veces los problemas no son entre ellos. Los problemas son con los fantasmas de sus padres. ¿De dónde cree usted que surgió esa animadversión a la suegra? ¿De dónde cree usted que surge la animadversión a la nuera de parte de la suegra? Fíjese que el verdadero nombre que la mayoría de suegras en la tierra le quieren poner a la nuera es noera. ¿Cuántas aquí en algún momento se han sentido con su suegra como que si no era? A ver, ¿cuántas son valientes aquí y levantan su mano? Si mi esposa levanta la mano, yo no tengo problemas. Pero levántenla bien. Algunas no la levantan porque saben que va a haber lío en la casa. Aleluyita. Ya ven, mi esposa también la levanta. Mi esposa muchas veces sintió como que mi mamá la hacía sentir que ella no era. Y es que ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué estaba buscando mi mamá? Mi mamá estaba buscando una esposa para mí que se llevara súper bien con ella, que fuera como ella. Porque todas las mamás, eso es lo que buscan. Y siempre están criticando a la nuera. Es que ella no hace los frijoles como yo los hago. Ya le conté a usted el día que en una ocasión para esas cosas que se hacen a final de año, cuando se hace ponche. ¿Sí? Llegó mi mamá y ella me hacía ponche. A ella le gustaba hacerla con mamey. Ella decía que un ponche sin mamey no es ponche. Otros dicen que un ponche sin coco no es ponche. Otros dicen que no sé qué y no sé cuándo. Cada quien lo hace, hasta plátano le meten algunos. Bueno, es como cada quien lo quiera hacer. Pero un día yo estaba en la cocina de la casa y aquí estaba mi mamá a la siniestra y aquí estaba a mi diestra mi esposa y las dos iban a hacer ponche. Yo tenía que arbitrar esa cosa. Porque mi mamá decía una cosa, mi esposa decía otra, mi mamá decía una cosa, mi esposa decía otra, mejor me fui. ¿Cuántos alguna vez han pasado alguna experiencia de ese tipo? Pero recuerdo que en una ocasión yo le tuve que decir a mi mamá, mamá, cuando yo estaba soltero, usted era mi prioridad. Pero en el momento que yo me casé, usted dejó de ser mi prioridad. Duro, ¿verdad?
pero una verdad. Y ahora mi prioridad es mi esposa y mis hijas. Mi mamá tomó muchos años en perdonarme eso, pero lo perdonó porque lo entendió, porque eso es un principio de Dios. Usted sabe que los viejitos le enseñan a uno el concepto de la Santa Madre. ¿Cuántos han oído ese concepto? Cuando yo hablaba eso en México, porque en México es la Santa Madre. Ya casi repito yo una de esas oraciones que usted ya conoce. Y ese concepto es muy fuerte. Porque la Santa Madre es la Santa Madre. Y ahí se vuelven paganos la esposa y los hijos. ¿Me está entendiendo? El principio, Olam, de Dios, para que te funcione el matrimonio y la familia es, por lo tanto, dejará el hombre. ¿Por qué preguntará o por qué presentará primero al hombre? Porque a veces los hombres estamos amarrados a las faldas de nuestras madres. Aunque usted no lo crea. Y eso que la mamá ya se fue con el Señor. Todavía el don le dice a la doña, así no lo hacía mi mamá. Y si algo enchincha a una mujer, es que le diga eso a su esposo, ¿verdad? La mujer religiosa dice, sí, mi hijo, me sujeto, pero adentro está enchinchada. Cuando una mujer se cansa de lo que su esposo le dice, pues mira qué haces, si querés te casas con tu nana. Frases que pueden salir en un hogar cristiano, ¿no es cierto? La influencia de nuestros padres es vital. Muchos aprendemos a ser esposos viendo a nuestro papá. Y muchos aprendemos a ser esposa viendo a nuestra mamá. Si la mamá mandaba en la casa, adivinen ustedes, adivina, adivinador, ¿quién manda en tu casa? Hermano amado, en mi casa, quien mando soy yo. ¿Qué se te ofrece, mijito? A sus órdenes, jefe. Algunos hombres dicen, yo prefiero las cosas en paz. Yo hago todo lo que dice mi esposa. Y es que a veces las esposas tienen razón en lo que dicen, pero no siempre. Entonces hay que discernir. ¿Ya está incomodado lo suficiente hoy? ¿O todavía me aguanto unos 10 minutitos para incomodarlo más? Muchos hombres vieron a su papá ser desabridos con su mamá. Lamentablemente yo vi una vez que mi papá le pegó a mi mamá. Yo no sé si yo tenía 4 años o 5, pero yo le quería sonar a mi papá. Vaya que no vino hoy. Pero lo va a ver por televisión. Porque un niño chiquitito está tan amarrado a su mamá que cuando cualquier persona le hace daño a su mamá, no importa quién sea, aunque sea el papá, uno le quiere sonar al papá. Pero uno no puede. Entonces se la aguanta y eso se transforma en resentimiento, amargura, raízota de amargura. Y eso te mantiene atado a tu papá si no lo perdonas. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Cuando un hombre no perdona eso a su papá, se ha demostrado que él también genera los mismos hábitos y termina pegándole a su esposa. Por supuesto, mi papá no se debe recordar de eso porque fue una vez que yo lo vi. En esos 10 años que convivimos. Pero yo no sé cómo fue tu historia o cómo es tu historia, porque aquí caras vemos.
corazones no sabemos. Aquí vemos a los hombres entornar los ojos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y los hijos están viendo por ahí, dicen, ¿a poco? Aquí los hombres levantan las manos y en la casa también, pero las levantan para otra cosa. Bueno, yo hablo con libertad porque eso no pasa aquí, gracias a Dios. Puedo hablar con suma libertad. Pero el dejar padre y madre, muchos de nosotros como papás, al equivocarnos, dañamos a nuestros hijos. A veces nos equivocamos en el juicio que hacemos de ellos. Uno de los grandes problemas que uno tiene como papá es que no sabe exactamente cómo gobernar su casa. Porque lo que le enseñaron fueron métodos. Yo recuerdo que uno de los métodos, que por cierto ni mi papá ni mi mamá me lo enseñaron, sino me lo enseñó un tío, porque hubo una época en la que estaba más cerca de mi tío que de mi papá y de mi mamá. Y quizá a usted le pasó con un abuelo, quizá a usted le pasó con un padrastro, yo no sé. Pero se compró un su chicote de caballo. Ya se lo he contado, ¿verdad? De aquellos trenzados. ¿Cuántos sufrieron los embates de un chicote de esos? Terminaban con unas cintas a manera de látigo y tenían unos nudos que cuando uno de esos nudos le pegaba a uno en la piel, se la podía reventar, ¿no es cierto? Dependiendo la fuerza con la que esgrimieran ese chicote. Entonces no sé si fue consejo de mi papá o fue consejo de mi tío, pero lo cierto está que le pusieron de nombre el tigre. Y estaba donde nosotros y mi hermana mayor lo pudiéramos ver. Entonces mi tío me decía, y él ve el canal de televisión, de repente lo va a oír y se va a recordar. Bueno, que pida perdón, no es cierto. Pero yo me imagino que él quiso jugar el papel de papá en ese tiempo. Y entonces me decía, te va a salir el tigre, te va a salir el tigre. Y a veces el tigre me salió. Y las piernas me quedaron señaladas. Porque sí, lo que genera es un hematoma, ¿verdad? Por eso es que yo digo que la Biblia dice que la disciplina se hace con vara, no con cincho que es para caballo. Son principios de Dios, que de repente los vamos a hablar aquí. Tal vez hoy en la tarde vas a ir a tirar tu chicote de caballo. Mis hijas aprendieron que primero tuvimos una paleta, creo yo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo le puso algo? Sí, a la paleta le puso, ya dice, no pegar. Y tenía razón porque una paleta es rígida. Entonces yo entendí, porque un paletazo, hermano, también es malo, puede golpear. Entonces yo entendí que la Biblia decía vara. Y había un eucalipto en la casa. Yo analicé las varitas del eucalipto, dije sí, hay que quitarle todos los nudos y la dejé lisa. Una varita como de 1/4 de pulgada, flexible. Es así usted, de acuerdo al principio bíblico. Una les daba, aquí miren, en la pantorrilla, me ensucié el pantalón. Aquí miren, y era suficiente una, era flexible, no dañaba ningún hueso, una nada más. Solo que me costaba mucho tiempo hacerlo. Y ya me las perdía. Desaparecían las varitas en forma mágica. Ahora, hasta en esas cosas, hermano, que es disciplinar a los hijos, uno se puede equivocar. Yo recuerdo que mi mamá en ese tiempo no conocía del Señor. ¿Y sabe cómo me corregía cuando yo salía corriendo? Porque ¿cuántos aprendimos a ganar
los 100 metros planos en 10 segundos. Nos volvimos rapidísimos, ¿verdad? Así que cuando yo oía que venía la vara o el chicote o lo que fuera, recuerdo que el patio de la casa era un poco grande y mi mamá agarraba unas piedras. Agarraba unas piedras. Hermano, a mí me daba miedo que una de esas pedradas me dieran en la cabeza. Yo sabía que ahí es camino. Pero estaba tan enojada porque ¿cuánto nos enojamos a veces, hermano? Ay, tan chulos que son los hermanos. Nunca se enojan. Una de las profecías decía, dejad la ira. Y a veces como papá nos enojamos. ¿Sí o no? Pero bravos. Y mi mamá se enojaba y agarraba piedras y había un gran platanar en la casa. Y yo me escondía detrás de los plátanos, bajaba las hojas y decía que no me va a venir la piedra aquí. Gracias a Dios, ninguna de las piedras dio donde ella quería que diera. Otras agarran el zapato y se vuelven beisbolistas. Y donde ponen el zapato, donde ponen el ojo, ponen el zapato. Una vez a mí me rompieron la nariz, pero fue mi hermana, y un zapatazo usted. Porque hay muchas maneras que a veces, y yo digo, ¿de dónde aprendió mi hermana mayor a tirar zapatos? De claro, de mi mamá. Lo que encontró. Ahora, ¿será eso bíblico? ¿Será que es de acuerdo a los principios de Dios? ¿Cuántas de esas cosas, hermano, estarán todavía en nuestra alma? Yo recuerdo una vez que mi papá, yo no estaba con mi mamá. Lo más duro es no criarse con mamá y papá. Y por 2 años yo estuve sin mi mamá. Y recuerdo que saber qué le hice yo a mi abuelita, mamá de mi papá. Y salió también detrás la viejita de mí. Solo que no me di cuenta que mi papá llegó en ese momento. Y cuando me agarró, no se me olvida que me puso los brazos así. Le dijo, mamá, pégale. Y la viejita se dio gusto usted, pegando. Yo tuve que ministrarme eso en mi alma para ser liberado. Porque el que me tenía que cuidar, porque mi papá no llegó a preguntarme, hijo, ¿qué hiciste? Su santa madre era la que quería pegarme. Entonces, no importaba qué hubiera hecho yo, ni juzgar si era necesario pegarme o no pegarme. ¿Me está entendiendo? Entonces, el que me tenía que cuidar, no estaba mi mamá, y el que me tenía que cuidar y tenía que averiguar si yo era digno de esa reprimenda, era mi papá. Pero primero me pegaron y después averiguó. Entonces yo tuve que sanar en mi corazón. Tuve que romper, tuve que perdonar a mi papá, tuve que perdonar a mi abuelita, tuve que perdonar a los que tenía que perdonar, porque la mayoría de nosotros pensamos que esas cosas no nos afectan. Pero ojo, si tú no cortas ese cordón umbilical con alguien de tus padres, lo más seguro es que eso lo vas a repetir. Porque ¿sabes qué sucede? Nos llenamos de ira. ¿Sabe qué es la ira? La ira es no poder defendernos. La ira viene por aquellas cosas que nos exigen que nosotros no podemos hacer por la edad. Todo aquello que te frustra, todo aquello que te exige, todo aquello que de chiquito no pudiste hacer adecuadamente, te va a provocar ira y está muy profundo en el alma. Por eso hay hombres iracundos, cristianos, que por cualquier cosa explotan. Que cualquier situación es un detonante que causa graves problemas en la relación de la familia. Yo termino. En Guatemala, muchas mujeres fueron abusadas.
por algún familiar cercano. Es alarmante ese tipo de experiencias, que a veces ya no solamente alcanza a las hijas, sino que también alcanzó a los hijos. Lo más aberrante que puede pasar en la mente de una persona es que un papá abuse de su hija. Y en este país es muy común. Un abuelo, un tío, un primo, un hermano. Y esas son ataduras que no te permiten, hermana, hermano, joven, jovencita, unirte cuando te cases o verdaderamente estar unido en tu propia familia. Cualquier experiencia difícil en tu casa que te mantiene atado. Yo quiero que entiendas, si no has perdonado, estás atado. Ya se fue tu papá, ya no está tu mamá, no importa. Tú necesitas perdonar. Hay hijos que no entienden la responsabilidad de sus padres. En alguna ocasión el papá dejó de trabajar y ya no quiso seguir trabajando. Y eso causó que mamá se tuviera que ir de casa para trabajar. Yo encuentro muchas mujeres trabajando, cuyos esposos ya no trabajan. Y eso también genera problemas en los hijos, porque creen que ese es el modelo. O están enojados porque muchas de las cosas que pudieran haber tenido no pudieron llegar porque sencillamente papá o mamá, según haya sido el caso, no jugaron su papel. Yo te quiero pedir que te pongas de pie.